Bienvenidos a todos. Feliz estoy de hablar de este gran amor que es Justiniano y Teodora de Bizancio. Bizancio, ese gran imperio, ¿no?, que tuvo grandes y grandes emperadores, de los cuales vamos a hablar hoy, obviamente, de Justiniano el Grande, y antes de él el emperador Constantino. Así que vamos a empezar a introducir el tema. Vamos a ver, Justiniano, ven las fechas es como casi 20 años mayor que Teodora, pero Teodora muere antes que él, Teodora muere joven. Es una gran historia de amor. Y es una gran historia de amor porque tiene mil impedimentos sociales más que nada. Ella había sido prostituta y él era emperador, pero vencen todos los obstáculos y logran hacer una pareja que maneja el imperio de una manera magnífica. Ese, ¿Cómo se conocieron Justiniano y Teodora? No se sabe exactamente, pensemos la época, ¿no? Hay algunos testimonios escritos, por suerte, primera fuente, pero hay otras cosas que no conocemos, pero la mayoría de los historiadores coinciden en que parece que Justiniano, que era un hombre un poco apocado, un poco tímido, salía a caminar, ¿no?, por su ciudad y dice que vio un día en la puerta de una casa a una mujer bellísima que estaba tejiendo. Era Teodora, que tenía en ese momento 21 años, pero ya venía de tantas cosas en su vida. Quería ella cambiar de vida, ya había pasado todo su currículum, digamos, de prostitución, de decepciones, etcétera, de miserias, de todo. Y ahora había vuelto a Bizancio y quería cambiar, por eso estaba tejiendo en su puerta. Resulta que él no se atrevió ni siquiera casi a mirarla, pero siguió saliendo y buscándola y viéndola, y de repente se animó a hablarle, y ahí, a partir de ese momento que hablaron, parece que se prendió una chispa entre los dos y comenzaron a conversar, y él quedó cautivado, ya no solo por la belleza de ella, sino por la inteligencia de ella, por lo bien que lo pasaba él con ella. Entonces estuvieron varios días en esto y Justiniano encontró en ella todo lo que él quería, un amante, una consejera, una amiga, y decidió que no podía vivir sin Teodora y decidió llevarla al palacio, ¿no? Y ahí en el palacio quiso casarse con ella, ser oficial esta relación. Él todavía no era emperador, él era el heredero a la corona de su tío Justino. Entonces todos se oponían a este matrimonio, y entonces tenían vallas y obstáculos todo el tiempo. Y además había una ley que prohibía el matrimonio de un noble con una prostituta. Pero Justiniano era perseverante y quería, por sobre todas las cosas del mundo, casarse con Teodora. Entonces, ¿qué hace? Va a consultar a un gran jurista que tenían en Triboniano. Y este le dijo una cosa muy lógica. Dice, si bien había una ley que impedía la unión, Triboniano le dijo, no había ninguna otra que impidiera que esa ley fuera derogada. Entonces ahí se solucionó todo el problema. Bueno, esta es la introducción, después vamos a seguir ahondando en este gran amor, pero veamos un poquito, metámonos en el contexto, veamos un poco de la historia de Bizancio, ¿no? Ahí está el imperio bizantino, está el imperio romano de Oriente y de Occidente, porque este gran imperio se dividió en el año, ¿no es cierto?, 395. Teodosio, un gran emperador de Roma entero, tiene dos hijos que quiere mucho y decide dividir su imperio y le da a uno, Arcadio, el imperio de Oriente, que va a ser el que va a sobrevivir
1000 años más que el imperio de Occidente. Y Honorio le da el imperio de Occidente. Entonces, ahí comienza, podemos decir, la gloria del imperio romano de Oriente. Ahí está la división, lo que vemos, ¿no es cierto?, como en lila, en moradito, es todo el imperio romano de Oriente. Dice que Bizancio es muy antiguo. Eso cuando llegaron los romanos, pero antes de Cristo, dice que fue una colonia de griegos, ¿no? De un lugar que se llama Megara, de muchísimos, 657 antes de Cristo. Y dice que, según el historiador Tácito, dice que estuvieron guiados para hacer esta colonia griega ahí por el oráculo de Delfos. En esa época todo se regía, las decisiones y todo, preguntándole a los oráculos, ¿no? Y dice que el oráculo le dijo que construyeran la ciudad que estaban buscando al frente de los ciegos. ¿Y por qué decía eso? Porque dice que los habitantes de Calcedonia ya habían hecho una colonia al frente, en la parte de oriente, ¿no es cierto?, del estrecho de Bósforo, y la orilla occidental era la parte fértil, es decir, dijo el oráculo que eran ciegos los que habían hecho la colonia del otro lado, así que ellos iban a salir ganando. Entonces, Bizancio es colonia griega del siglo VII antes de Cristo. Después se cambia, Constantino le cambió el nombre y le pone Nueva Roma. Y después se llama Constantinopla en el 330. Cuando muere Constantino, en honor a él se le dice Constantinopla. Entonces, capital del Imperio Bizantino del 330 a 1453, en que cae bajo el poder del Imperio Otomano y sigue, digamos, hasta hoy, que se llama República de Turquía. Dominio turco-otomano hasta 1920, terminada la Primera Guerra Mundial, y después aparece Ataturk y declara la República de Turquía, y la República de Turquía de 1920-1923 hasta hoy. Este imperio bizantino también se le llama griego, por esa influencia helénica que tiene. Imagínense, la primera colonia antes de Cristo fue fundada por los griegos, ¿no es cierto? Y este imperio bizantino, colocado entre Oriente y Occidente, fue siempre una gran valla para impedir el avance del Islam, ¿no? Así que fue un lugar muy considerado. Tuvo además un rol civilizador y evangelizador también. Si hablamos del imperio de Bizancio, como les dije, podemos destacar dos grandes emperadores, y uno de ellos, antes de Justiniano, fue Constantino el Grande. Y después, el otro que vamos a destacar hoy, por su amor, es Justiniano, ¿no? Este Constantino, cuando se dividió el imperio, había un sistema de gobierno de 4 personas, ¿no es cierto? La tetrarquía, Bizancio dentro de la mitad oriental, gobernada por Diocleciano. Constantino empieza a gobernar la mitad occidental en el 312, y él reunifica el imperio, le da un impulso a este imperio romano de Oriente y construye la capital, esta nueva Roma. Y al morir Constantino, se le pone a esta nueva Roma el nombre de Constantino. Miren lo que es la nueva Roma. Constantino no escatima en hacer esta nueva Roma una ciudad espectacular para la época, pongamos, no, eran los 300 después de Cristo, más o menos. Entonces, pero hace construcciones, manda a construir el palacio imperial, inaugura la capital, invitando a dignatarios de todos los alrededores. Eh, em, la Nueva Roma tiene 7 colinas, que es un requisito porque la primera Roma se fundó en las 7 colinas de Roma, ¿no? Entonces, esta ciudad se convirtió en la ciudad más importante del mundo de esa época. Primera
ciudad comercial. Miren el lugar estratégico donde está, en el estrecho del Bósforo que comunica el Mar Negro con el mar Mediterráneo. En fin, el lugar estratégico mejor del mundo y en ese momento una potencia en Europa. Tenía una muralla para protegerla, acordémonos que en esa época llegaban piratas, la codicia, cuando ven que una ciudad se engrandece, todos quieren apoderarse de ella, y entonces le manda a construir, termina la ciudad totalmente amurallada, casi 7 kilómetros desde el mar de Mármara hasta el Cuerno de Oro, una ciudad inexpugnable. Ahí está Constantino con su gran ciudad. Ahí están los planos de Constantinopla, ahí está el Cuerno de Oro, ahí está donde está Constantinopla, ¿no? Es una ciudad que tenía además un gran nivel cultural. Los habitantes se cultivaban, ¿no es cierto? Era un centro económico, comercial, bullente, absolutamente todo. Tenía 500.000 habitantes. Para esa época, una ciudad de 500.000 habitantes, pensemos cuántos miles de años atrás, es mucho. Había, por supuesto, muchas diferencias sociales, barrios con gente muy rica, barrios preciosos, y después lugares más miserables, podemos decir, donde la gente prácticamente no tenía qué comer, ¿no es cierto? Pero ahí vivían todos, dignatarios, soldados, profesionales, etcétera, todos tratando, ¿no es cierto?, de sacar el partido a esta gran ciudad. El estrecho del Bósforo, ahí vemos Istambul, que en ese momento que estamos hablando hoy se llamaba Constantinopla. Miren, miren por favor lo bien situado que está. Tiene el estrecho del Bósforo, tiene 30 kilómetros de largo, es navegable, así que imagínense lo bueno que es eso. Es la vía natural de comunicación entre el Mar Negro y el Mar Mediterráneo. Y por supuesto, ese control sigue teniendo un valor estratégico hasta hoy. Turquía tiene en sus manos este estrecho, Estambul, ¿no es cierto? Este estrecho del Bósforo. Une los territorios orientales con los occidentales. Entonces, no podemos hablar del Imperio bizantino sin referirnos a su arte, a su arquitectura especialmente, que ha quedado por los siglos de los siglos grabada y que hoy visitamos cuando se va a Turquía todas estas maravillas, las mezquitas que se hicieron después. Este imperio duró aproximadamente 11 siglos, desde el 5 al 15. Sentó las bases, la arquitectura, para el futuro estilo gótico y el estilo renacentista. De ahí partieron. Había diferentes tipos de estética, porque pensemos que el Imperio Bizantino tenía un inmenso territorio donde había distintas identidades, etnias, etcétera. Entonces, en esta mezcla de todos estos pueblos encuentra la identidad, la arquitectura bizantina, su geografía, ¿no es cierto?, la expansión del cristianismo, por eso también tiene características especiales, tiene características de Occidente, características de Oriente, que vamos a ir a ver a través de la charla. Máximo exponente de la arquitectura bizantina, Santa Sofía, la iglesia de Santa Sofía, Hagia Sofia, que después se convirtió en mezquita cuando llegaron los turcos otomanos en el año 1453. Entonces, pero al principio fue iglesia. Hasta hace poco era un museo y ahora Erdogan, presidente de Turquía, la ha vuelto a ser mezquita. Ahí está el interior de Santa Sofía, miren la belleza de esa arquitectura, las cisternas de Bizancio, la- el acueducto, además muy adelantados para la época, ¿no? Hacían y el arte bizantino, ese arte con íconos, con mosaicos pequeñitos, una maravilla. Su arte influyó en Europa y en Oriente completo. Mosaicos, íconos, marfiles, esmaltes. Ahí podemos ver. Después el comercio y la agricultura.
por el lugar en que estaba situado, era como el granero de ese momento de toda esa parte, ¿no? La agricultura fue clave en el desarrollo de este imperio. Entre los cultivos más importantes, el trigo, la vid, el olivo, los frutos secos, que son tan de toda esa zona, se comercializaban dentro del imperio y también fuera del imperio. Llevaban cargamentos y todo con todo lo que producía esta gran ciudad. Según Polibio, un historiador, Grecia obtenía de Bizancio cuero, esclavos, miel, cera, y Grecia le daba aceite y vino. Aunque situada en medio de los bárbaros, Bizancio era considerada griega por su origen. ¿Se acuerdan que vimos el origen que fue una colonia griega varios años antes de Cristo? La situación a la entrada del Bósforo, ya lo hemos visto, lo hemos repetido, le daba un papel privilegiado y se lo consideraba el almacén del mundo en ese momento, ¿no? Que venían del Mar Negro, pasaban para el Mar Negro, para el Mar de Mármara, hasta llegar al Mediterráneo. El palacio, la sede del emperador, que se había preocupado tanto Constantino de que existiera, era el centro de la vida del imperio. La sede del patriarca también, la sede del emperador, la sede de todos los jefes del ejército. Ahí lo estamos viendo al palacio al lado del hipódromo. El hipódromo, yo les podría decir que era como el centro neurálgico de todo. Incluso estaba conectado el hipódromo por un pasadizo con el palacio del emperador. En ese hipódromo, el emperador se hacían, por ejemplo, juicios, ejecuciones, el emperador dictaba sentencias de vida o muerte, pero además se hacían deporte, por ejemplo, la carrera de carros, los áurigas con las cuadrigas que eran los carros, era el deporte más popular de todos. La gente se volvía loca en ese hipódromo. En ese hipódromo, además, tenía como pisos hacia abajo, se vivía una vida eh, miserable, porque en ese hipódromo vivía gente que no tenía techo o la misma gente que trabajaba en el circo, ¿no es cierto?, en el hipódromo, vivían ahí abajo, se ejercía prostitución, pasaba de todo en los pisos inferiores del hipódromo, pero de día y en las fiestas especiales era una alegría y una manifestación, ¿no es cierto?, de alegría del pueblo. Ahí está. ¿Ven? Vemos perfecto el hipódromo, el Palacio Imperial, el Tribunal de Justicia, todos los grandes, los que ejercían, digamos, el poder, legislatura, poder judicial, todos estaban ahí alrededor del Palacio Imperial y al lado del hipódromo. Este hipódromo fue construido en el siglo III, ¿no es cierto?, después de Cristo, símbolo de la vida social. Ahí, como les digo, llegaban los generales victoriosos, llegaban las ejecuciones, los condenados, etcétera. Tenía una forma rectangular, alrededor de 400 metros de largo y 200 metros de ancho. Era bastante grande, una vuelta a la pista habría sido alrededor de 300 metros y la capacidad para que entrara gente hasta 60.000 personas. Y nos detenemos un poquito en esto porque era realmente importante el hipódromo. La gente importante tenía asientos de mármol en la primera fila. Generalmente el emperador estaba ahí también. Los demás asientos eran de madera. Las gradas se alzaban hasta 12 metros sobre la pista y se separaban de la pista por un foso, porque el entusiasmo de repente de los asistentes podía hacer peligrar, por ejemplo, una carrera de carros. En la puerta de entrada del hipódromo había un grupo de cuadrigas, que la estamos viendo, bañadas en bronce. En 1204, cuando Constantinopla fue saqueada por la Cuarta Cruzada, robaron estos corceles, estos caballos,
se enviaron a Venecia y hasta ahí están hoy en la Basílica de San Marco. Ahí están los caballos que se llevaron en la Cuarta Cruzada. Las carreras de cuadrigas, como le digo, era lo más popular que existía. Eh, Quizás podemos hacer un paralelo en una final de fútbol. Había barras, ¿no? Dos, los verdes y los azules, que gritaban unos tenían sus favoritos y otros no, ¿no es cierto? Y los que iban en los carros, los aurigas, eran héroes considerados lo máximo. Fíjense, esto lo voy a mencionar antes de pasar ya a Justiniano y Teodora, porque en este hipódromo sucedió una rebelión tremenda que casi termina con el gobierno de Justiniano. Tan duro era, ya Justiniano era emperador, ya estaba casado con Teodosia, y resulta que ocurre la revuelta de Nicá. Nicá significa victoria. Y ahí ocurre una disputa entre los hinchas de los dos barras rivales. Ustedes, cualquier cosa con la realidad, pero se ajusta bastante, ¿no es cierto? Azules y verdes, puso en peligro el gobierno de Justiniano en el año 532. Y fíjense que es tan grave todo, primero se sublevan los verdes y por primera vez se unen después a los azules para rebelarse contra el emperador. Hay varias razones, después la han analizado, que Justiniano había hecho demasiados ajustes económicos, que la gente no estaba conforme, que Justiniano no venía de sangre real, que todavía había algunos parientes del antiguo emperador que podían haber subido al trono, en fin, descontento popular. Y en un momento que Justiniano trata por todos los medios de calmarlos, manda emisario y todo, y no puede hacerlo, dice que lo último que queda es huir, reunir algunas cosas que tienen, le dice a su mujer y a todo su séquito, e irse. Y ahí Teodora tiene un papel muy, muy, muy importante. Y ahí la emperatriz lo convence de lo contrario. Le dijo, la púrpura imperial es una hermosa mortaja, como diciendo, tú tienes que morir aquí, si no te salva, no puedes arrancarte. Y ahí están las palabras de Teodora. Esto lo recopila un historiador que se llama Procopio de Cesarea en un libro que se llama Historia de las Guerras. Le dice Teodora a Justiniano, la huida es ahora más que nunca inconveniente, aunque nos reporte la salvación. Pues lo mismo que el hombre que ha llegado a la luz de la vida le es imposible no morir, también al que ha sido emperador le es insoportable convertirse en prófugo. Que nunca me vea yo sin esta púrpura, ni esté viva el día en que no me llamen soberana. Y lo cierto es que si tú, emperador, deseas salvarte, no hay problema. Tenemos muchas riquezas y ahí está el mar y aquí los barcos. Considera, no obstante, si una vez a salvo, no te va a resultar más grato cambiar la salvación por la muerte. Lo que es a mí me satisface el antiguo dicho, la púrpura imperial es una hermosa mortaja. Y imagínense la profundidad de esta mujer, en ese momento que estaban todos aterrorizados y todos se iban con Constantino, y ella los aplaca, ¿no? La revuelta se extendió por toda la ciudad, salió del hipódromo a las calles, murieron cientos de personas. Finalmente Justiniano manda a su general Belisario a sofocar toda esta sublevación. Incluso dice que soborna a los azules para que se retiren del lado de los verdes, para que no sea una fuerza tan contundente. Dice, allí murieron 30.000 personas e Hipacio fue ejecutado. Hipacio ya lo habían nombrado emperador en lugar de Justiniano, ya tenían todo listo. Y aparece este general Belisario, que era el gran general de Justiniano, el último gran general de la antigüedad. Integra la guardia personal de Justino, que era el tío de Justiniano, y después sigue trabajando con Justiniano. Le promocionó Justiniano a uno de los puestos más altos. Dicen además que había influido mucho que este emperador Belisario se había casado con una íntima amiga de Teodora, que era Antonina.
Antonina y Teodora habían sido muy amigas prostitutas ambas y habían vivido en los bajos fondos y habían hecho circo y habían hecho teatro y habían hecho pornografía, todo juntas. Eran muy, muy amigas. Entonces se casa con Belisario y este Belisario realmente apoya todo el reinado de Justiniano. Y ahora sí que llegó el momento que hablemos del propio Justiniano. Se llama Petrus Sabatius. Fíjese que él nació en una aldea lejana. Era de una familia muy, muy, muy humilde, que jamás se hubiera pensado que iba a llegar a ser emperador de Bizancio, ¿no? Pero el tío Justino, que también era de origen humilde, pero el tío Justino ya había trepado en la escala social porque fue militar, soldado primero, se destacó como militar y el emperador que había en ese momento lo colocó de mano derecha de él. Llegó el tío Justino, ¿no? Pero fue parte de la Guardia Imperial y entonces cuando muere el emperador, que era Anastasio I, sin descendientes, deja a Justino su sucesor, su heredero, ¿no? Y entonces Justino llama a la corte a su sobrino, porque él tampoco tenía hijos, y lo llama a Justiniano. Por eso les cuento para ver cómo fue esto que llegaron a ser emperadores de Bizancio, lo vuelvo a repetir, era la ciudad más importante de la antigüedad. Cuando Anastasio murió sin herederos, dejó a Justino, que fue coronado como el nuevo emperador rey de Constantinopla. Justino tenía ya unos 65 años y parte de su reinado ya tuvo una demencia senil. Por lo tanto, Justiniano era su mano derecha, en un momento fue ya coemperador, porque tomaba las resoluciones él antes que muriera su tío. Cuando Justiniano muere, él asume como emperador y es emperador del imperio bizantino hasta su muerte. Ahí está Justiniano el Grande. Él en su reinado recupera territorios, territorios que le habían dado grandeza al imperio, hace grandes campañas militares, ahí aparece este general Belisario y otro gran general que se llamaba Narcés, y la expansión de tanta guerra disminuye las arcas fiscales y eso empieza a ser, como digo, el descontento también popular y se desprotege en la frontera. Él hace la gran catedral de Santa Sofía, el ícono de la arquitectura bizantina, es mandada a hacer por Justiniano. Tiene gran interés por las leyes, fue un gran redactor o mandó a redactar códigos y leyes que llegan hasta hoy, los códigos de Justiniano y las leyes de Justiniano. Justiniano manda campañas militares para recuperar África de los vándalos, recuperar Italia de los godos, todo eso formaba parte del imperio, y manda a construir iglesias, monasterios, reservorios de aguas, puentes, moderniza la ciudad de Constantinopla al máximo. Y ahí está Justiniano el Grande, Justiniano el hacedor de leyes, ¿no? El famoso Corpus Juris Civilis, codificó el derecho, hace una compilación de todo el derecho romano, que sabemos que es lo que ha llegado hasta el día de hoy. Compilación de derechos romanos, el Corpus Juris Civilis, que todavía es base del derecho en muchos países, del derecho civil. El Código de Justiniano, para robustecer el carácter de romano y además para perfeccionar la justicia. Una colección, los códigos de leyes y decretos de emperadores romanos. Ahí están todos los promulgados en la época de Justiniano. Él vivía en una corte muy lujosa, gobernó en forma absoluta, se casó con Teodora, como les conté que era una prostituta, la aristocracia la despreciaba, era una mujer muy influyente en la corte, y todo eso, toda esa fuente lo tenemos del gran Procopio, que llamamos el gran historiador de la época de Justiniano, y por eso sabemos de primera fuente todo esto. ¿Quién es Procopio? Es historiador del siglo VI
y todo lo que sabemos, la mayoría de lo que sabemos sobre Justiniano es por Procopio. Él nació en Cesarea, fue a la escuela de derecho más famosa de la época y se convirtió en un consejero jurídico de Belisario, del general Belisario. Él, que escribió un libro, Procopio, que se llama Historia de las Guerras, lo hace con mucha autoridad porque él acompañaba a Belisario a todas las guerras, al África, a Italia, a luchar contra los vándalos, lo que sea. Y por eso escribe este libro, es una fuente primaria muy, 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 muy buena, ¿no? Pero él escribe además de historia de las guerras, habla después otro libro sobre las construcciones, donde glorifica a Justiniano absolutamente. Y después hay un libro que se llama Historia Secreta. Y ahí cuenta cosas tremendas, ya lo vamos a ver. La historia de las guerras son 8 libros que abarcan todas las guerras, ¿no es cierto?, de Belisario. Él expresa una gran admiración por Belisario, él es, como le digo, testigo presencial, y también destaca a Teodora y a Justiniano en este libro. Después, Procopio escribe este libro sobre las construcciones, se llama, que es una oda al emperador Justiniano. Lo ensalza por todas las construcciones que ha mandado hacer, por la modernización de las ciudades. Todas las obras del emperador Justiniano están descritas en este libro de Procopio de Cesareo y se considera que es una fuente muy valiosa para conocer no solo sobre las edificaciones y todo, sino un poco para conocer el estilo de vida, la sociedad que existía en esa época. Y después está la historia secreta. Hablo más despacito porque es secreto. La tercera obra de Procopio es contra el gobierno de Justiniano y de Teodoro y de Teodora. Nadie podía creerlo. Difama al emperador, a Teodora, a Belisario, a la mujer de Belisario que es Antonina. En este libro dice que Justiniano es el autor de todo lo malo del imperio. Entonces, es tan contradictorio con los otros dos que muchos historiadores, por no decirle todos, dudaron de que este libro, La historia secreta, fuera auténtico. Pero estudiando y llegando al origen, se dieron cuenta que es un escrito auténtico de Procopio. Miren lo traicionero que fue con el emperador. Dice que Niccolò Alamanini, bibliotecario de la Vaticana, descubrió este único manuscrito, porque era súper secreto, y lo publicó en el año 1623. Miren todos los años después. Se mantuvo secreto durante todo este tiempo, pero miren ese hombre que guardó tanta hiel, ¿no? Y él dedicó su vida entera a justificar, ¿no es cierto?, todo lo que hacía Justiniano. Él habló en esta historia secreta, él hablaba de Teodora del prostíbulo, así le decía a la emperatriz de Bizancio, ¿no? Este es otro gran historiador, este Juan de Éfeso, fue diácono en el monasterio de San Juan, tenía una doctrina monofisita y tuvo que refugiarse en Palestina y luego fue a Constantinopla y Justiniano lo protegió y le dio la misión de convertir a los paganos de Asia. Su principal obra fue una historia eclesiástica desde Julio César. Volvemos a ver el Imperio Bizantino. Y ahora vamos a hablar un poco más de Teodora. Teodora, como digo, nació en los bajos fondos de Constantinopla. El padre era domador de osos en el hipódromo, por eso vivían como el tercer subterráneo en una miseria tremenda. Y el padre muere cuando ella tenía 2 hermanas mujeres y la madre queda en la miseria más absoluta y total. La madre también tuvo que dedicarse a la prostitución y a sus hijas, bien chicas, sobre todo las 2 mayores, Teodora era la segunda, las inclina, las empuja a la prostitución porque no tienen de qué vivir, ¿no? Y también en ese lugar donde vivían, como les digo, un lugar de maleantes, de miseria, de depravación. Pero fíjense, Teodora es descrita por
por Procopio como de baja estatura pero atractiva, amante del ceremonial, de la corte y de los lujos. Ella vivía con sus hermanas, Comito y Anastasia. Desde niña, como le digo, usaron el espectáculo, el padre domador de osos, la madre bailarina de circo, padre era de los verdes del hipódromo, ¿no? Muere y deja a la familia en la miseria. Y ahí sobrevive como puede la madre y Teodora y su hermana Comito, a la más chiquitita todavía la cuidan, la protegen, ¿no es cierto? Ella de repente, como era preciosa, Teodora, un gran comerciante llamado Escébolo, la convence de que viaje con él, la lleva, porque él es gobernador, Justino lo nombra gobernador, en Tiro, y ella llega allá y resulta que él la maltrata, la trata pésimo, ella se escapa, y entonces se escapa y se va a Alejandría y Antioquía, y ahí en su paso por Egipto, ella tenía ansias de saber, de conocimiento, y empieza a tener conocimiento, se interesa por todo, conoce el monofisismo, que el monofisismo que dice, era una herejía en esa época, dice que la naturaleza de Cristo es solamente divina, que no hay nada humano en la naturaleza de Cristo, que las dos son divinas, ¿no es cierto? Cuarto Concilio Ecuménico lo declara herejía y Teodora se convence, habla con gente muy erudita en esto y se convierte en monofisita. El emperador Justino, en esa época todavía era Justino el emperador, defiende a la Iglesia Católica. Monofisismo, una doctrina religiosa que se basa en el rechazo de la noble naturaleza de Cristo. Los monofisistas no creen que tenga Jesús una condición divina y a su vez una humana, solo le atribuyen carácter divino. Entonces, cuando Teodora estuvo en Alejandría, se reunió por esas cosas de la vida, porque pidió asilo en un momento, con los patriarcas Severo y Timoteo, que la convirtieron, le enseñaron, la instruyeron y la convirtieron al monofisismo. Incluso ella, más adelante, tiene un activo papel en el nombramiento papal de Vigilio, que es un papa monofisista, ¿no? La defensa de esta doctrina le causó muchos problemas después con su marido Justiniano, pero ella brindaba protección a todos los monofisitas del imperio, fundó conventos monofisistas para la protección de trabajadoras sexuales. Entonces cuando vuelve, ella pasa por Egipto, por Alejandría, y ya vuelve convencida de esto, se establece en Constantinopla. Y ahí es cuando conoce a Justiniano. Ella viene de todo este viaje monstruoso, porque empieza con Escébolo en Tiro, donde la maltratan, casi pierde la vida, y va llegando encuentra a estos patriarcas, encuentra otra, otra orientación a su vida que ha sido tan tremenda. Entonces vuelve a Constantinopla y quiere cambiar. Y ahí es cuando la conoce Justiniano, cuando ella está tejiendo en la puerta de su casa, tratando de vivir de otra manera, ¿no? Ahí están los dos. Ella inteligente, culta, discutía con una sabiduría. Se ve que ya tenía este talento incorporado adentro y bastó un poco de desarrollo para que sea una mujer que brillaba y se lucía. En muy poco tiempo Justiniano la lleva, la saca de los bajos fondos, formaron una pareja perfecta. Ella hermosa, segura de sí misma, él reservado, tímido, no muy agraciado, pero mire lo que dice este autor, Robert Browning, autor de Justiniano y Teodora. Dice, él estaba dedicado a ella y se tenían una confianza mutua absoluta. Es una pareja perfecta. De cortesana del hipódromo a emperatriz, desempeña su cargo con inteligencia, gran energía, y el imperio pasa a ser compartido por los dos. Y época de corregencia todavía, él es corregente, no ha muerto su tío Justino, pero la idea del matrimonio no era aceptada, especialmente por la mujer de Justino, por Eufemia, pero Eufemia se muere y ahí viene el jurista que dice que cómo no se puede derogar la ley, se deroga la ley y se efectúa el matrimonio.
y ella fue coronada el mismo día de Justiniano, y no como consorte, como emperatriz de Bizancio, al lado de él. Entonces, Justiniano quiso que fuera su igual y no su consorte. Los dos tenían inteligencia, ambición, energía. Su coronación en Santa Sofía, imagínense lo maravilloso que debe haber sido, parecía anunciar una nueva era para el imperio. Bueno, la vida en la corte, igual que la de Justiniano, porque los dos vivían juntos, era sumamente lujosa. Ella tenía muchísimos sirvientes, y ella le gustaba que le hicieran venias, que se postraran ante ella. Ella le gusta este papel. Imagínense además de dónde viene y de repente verse en esta altura, ¿no? Todo era lujo. Pero Teodora hace cosas increíbles. Si su marido hizo este código de leyes y lo hicieron entre los dos, y ella especialmente, el derecho a las mujeres, lo que ella sufrió por ser mujer, lo que ella fue abusada, lo que ella fue violentada, la miseria, la obligación a prostituirse, ella empezó a cambiar las leyes a las mujeres. Apoyó las leyes para mejorar la situación de las mujeres, ley que prohibía la prostitución forzosa, porque se las obligaba a las niñitas chicas que las dominaban, estos cafiches, digamos. Ella, una ley que nadie podía obligar a nadie a ser prostituta. Pena de muerte por violación. Si antes, en esa época, se violaba a las mujeres y no les pasaba nada a los hombres. Ella pone pena de muerte. Prohibición de que los recién nacidos fueran abandonados, que se encontraban muertos por todas partes, ¿no? Las guaguas recién nacidas. Dio a las madres derecho de custodia sobre los hijos, imagínense. Era bien a la vanguardia. Prohibió la muerte de las mujeres que cometían adulterio. Las mujeres eran condenadas a muerte, los hombres no. Ella dice que las mujeres tampoco. Derechos de las mujeres ante el divorcio, que podían quedarse con la mitad de los bienes del marido, con las propiedades, y las mujeres pudieron ser herederas y administrar su propia plata. Eso era algo inconcebible. Pensemos, eran los años 500 y tanto después de Cristo, ¿no? Faltaban varios. Teodora influyó también en las reformas sociales que hizo Justiniano. Fundación de instituciones para los pobres, orfanatos, hospitales, un hogar para prostitutas reformadas para darles educación, para que salieran y consiguieran trabajos dignos, especialmente para reinsertarlas en la sociedad. Teodora muere de cáncer no, en el 548 después de Cristo, tenía 48 años, sin hijos con Justiniano. Ella está comprobado que tuvo una hija alguna vez y quizás un hijo, pero ese no está comprobado. Pero con Justiniano no tuvieron hijos. La mujer más poderosa del imperio bizantino, declarada santa por la Iglesia Ortodoxa, y Justiniano también. Los dos están en los altares ortodoxos. Ahí está, se han hecho películas, libros, hay libros tan entretenidos sobre la historia, ¿no?, de ellos. Justiniano, después de la muerte de Teodora, pierde la energía, se siente vacío. Él realmente la quería profundamente. Gobierna 17 años más, la sobrevive, pierde el entusiasmo, toda la vitalidad y va perdiendo incluso todas las conquistas que le había hecho su general Belsario. No tiene realmente como ganas de vivir Justiniano. No se volvió a casar, no tuvo hijos nunca, murió en 565. Le sucedió en el trono Justino II. Él no tenía herederos directos, que era hijo de su hermana, se llamaba Vigilancia, y casado con Sofía, que era sobrina de Teodora. El imperio después de Justiniano se debilitó, tuve guerra con el imperio persa, pierden Siria, Palestina, norte de África, va perdiendo mucha parte del imperio, el imperio se militariza, va perdiendo esa importancia cultural que le hacía brillar sobre todas las demás ciudades. La Cuarta Cruzada, que sabemos que fue bien nefasta. Hablamos recién de ella cuando se robaron los caballos que había, ¿no es cierto?, en el hipódromo. La Cuarta Cruzada fue tremenda.
para Constantinopla. Nadie se explica por qué en esta Cuarta Cruzada, los cruzados que iban a recuperar los santos lugares, el Santo Sepulcro en Jerusalén, se desviaron y se quedaron, ¿no es cierto?, en Bizancio y destruyeron todo y cometieron matanzas y crueldades y todo. Dice que algunos historiadores que se han preguntado qué pasó con esta Cuarta Cruzada, unos dicen que fue por codicia, se desviaron absolutamente de su meta, que era Jerusalén, y otros dicen que fueron razones políticas, tenían venecianos en esto, y otros más. Hubo una masacre total. Después de la masacre y el saqueo en 1204, hubo una ruptura definitiva, yo encuentro con justa razón, entre católicos y ortodoxos. Se supone que los cruzados católicos, solamente el interés de ellos era conquistar de nuevo las tierras santas, la Tierra Santa, y sobre todo conquistar el Santo Sepulcro, llegar a Jerusalén. Pero no, este vandalismo, esta codicia, este robo a esta ciudad maravillosa. Entonces, a partir de ese momento, y vuelvo a repetir con justa razón, son irreconciliables la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica. El Imperio Bizantino y su legado. Se continúa la forma de administración romana. Durante 1000 años, porque recién cae, mucho tiempo después, fue escudo que protegió a Europa de todas las ambiciones de Oriente. Que imaginemos, vamos no bien atrás, con los sultanes, que todos quisieron llegar. Soleimán el Magnífico llegó hasta las puertas de Viena. Era el atractivo, ¿no? La zanahoria que tenían era cruzar el Bósforo y empezar por Constantinopla y seguir a conquistar Europa, ¿no? Entonces, este imperio bizantino fue realmente la muralla que atajó esta codicia de todos los demás pueblos orientales. Fue el depositario de la cultura greco-latina. Nos dio muestras de arquitectura magnífica, el desarrollo del arte bizantino, de la literatura, un imperio refinado, culto, lujoso, donde la civilización greco-latina echó raíces y se perfeccionó al máximo. Entonces es un legado que nos llega hasta nuestros días, este legado de Bizancio y este gran amor que hemos visto hoy, que es la historia de un gran amor, que es de Justiniano y de Teodora, que realmente los dos hicieron un magnífico reinado. Ella nos muestra la capacidad de levantarse desde lo más bajo y llegar a ser esta emperatriz, que codo a codo y frente a frente gobernó con su marido, con justicia, con prudencia, con sabiduría, ambos. Y luego vemos que la influencia de ella era tan poderosa que cuando muere, toda la energía de él se, se va aplacando, ¿no? Pero dentro de todo, lo que queremos resaltar es que fue una gran historia de amor. Y con esto se termina el ciclo de los grandes amores en la historia.